En este vídeo vamos a ver cuáles son las peores técnicas de estoicismo y vamos a empezar con una buena porque el estoicismo también tiene técnicas útiles. Una técnica que es bastante buena es el amor fati, que en latín significa amar tu destino, y esto es básicamente aceptar todo lo que te ocurra en la vida, tanto si es bueno como si es malo. Y esta técnica funciona también porque se involucra en uno de los principales mecanismos de satisfacción que tenemos los seres humanos, que son las expectativas. Porque si no tienes expectativas sobre algo, es decir, no esperas que sea diferente, vas a estar satisfecho con todo lo que te ocurra. Y por eso vamos a poner el amor fati como una técnica bastante buena. Y ahora vamos a ver otra de las peores técnicas estoicas, que es la dicotomía de control, que es básicamente distinguir entre las cosas que puedes controlar y las cosas que no puedes controlar. Pero en realidad es contraproducente, porque el hecho de que te digan que no te preocupes por algo no va a hacer que mágicamente te dejes de preocupar. Básicamente, si no, no existiría la psicoterapia. Y por eso lo que le falta a esta técnica, y que no se menciona en muchos libros de estoicismo, es la aceptación. Y por eso la vamos a poner como una técnica bastante mala. Otra técnica que en teoría parece bastante buena y que comparte ciertas cosas con las filosofías orientales es la apatheia, que es básicamente la ausencia de emociones. Y esta técnica parece bastante buena, pero cuando empiezas a leer las recomendaciones de los filósofos estoicos, la lían completamente con la implementación, y en vez de aceptar completamente un problema, te dicen que lo interpretes de otra manera y que racionalices ese problema para que no tenga una carga emocional. Por ejemplo, si una persona te insulta, los estoicos te dicen que lo único que tienes que hacer es cambiar la interpretación de ese insulto y no darle tanta importancia para que no sea tan emocional. Y esto básicamente no funciona, porque si pudiésemos controlar las emociones racionalmente, nos habríamos extinguido. Y por eso también la vamos a poner como una técnica mala. Como no todo es malo en el estoicismo, una técnica que es bastante buena y que yo personalmente utilizo es la de llevar un diario. Y si escribes tus problemas en un diario y después de unos meses vuelves a ver esos problemas, te vas a dar cuenta de que en realidad no tenían tanta importancia, y a largo plazo vas a acabar preocupándote menos por las cosas. Y esto es una técnica de terapia cognitivo-conductual que se llama el registro de preocupaciones, y por eso la vamos a poner como una buena técnica. Otra técnica estoica que está bastante bien es la pausa reflexiva, es decir, esperar un tiempo antes de actuar para no caer en las emociones. Y esta técnica funciona también porque los seres humanos tenemos un sesgo cognitivo que se llama la ilusión de la concentración, y este sesgo cognitivo hace que estemos demasiado centrados en lo que nos está ocurriendo en ese mismo momento. Por ejemplo, si te acaban de echar la bronca en el trabajo, puede que pienses que te van a despedir y empieces a buscar otros trabajos, pero como pasa la mayoría de veces, en 3 meses probablemente miras para atrás y no te ha pasado nada. Y por eso esta técnica la vamos a poner también como una buena técnica. Una de las peores técnicas de estoicismo es la contemplación del sabio, y esto es básicamente preguntarte qué haría una persona estoica, como por ejemplo Marco Aurelio, si estuviese en tu lugar. Y esta técnica es terrible porque va a hacer dos cosas. La primera es que te va a generar un deseo de ser una persona que en realidad no eres, y la segunda es que si actúas como lo hubiese hecho Marco Aurelio, no vas a confiar en ti mismo ni en tu propia capacidad para resolver los problemas, y vas a confiar en la capacidad de Marco Aurelio, que básicamente está muerto. Y por eso esta técnica la vamos a poner como una de las peores. Otra técnica bastante mala es la incomodidad voluntaria, es decir, privarte de ciertas cosas para valorar lo que tienes a diario, que es lo que a día de hoy se llama como salir de tu zona de confort. Y esta técnica la utilizan las personas que no entienden cómo funciona el cálculo hedónico ni el conductismo. Básicamente, lo único que busca tu cerebro es obtener la mayor cantidad de placer, y cuando tomas una decisión, tu cerebro valora el placer que te va a dar algo y el sufrimiento que te va a causar, y en base a eso toma una decisión. Y la incomodidad voluntaria, como por ejemplo correr una maratón para después sentirte bien por lo que has hecho, es un derroche de recursos innecesario. Y si conoces las filosofías orientales, en vez de salir a correr un maratón, probablemente en vez de eso te vas a quedar en casa meditando, porque te va a dar el mismo placer en ese cálculo hedónico. Y por eso vamos a poner la incomodidad voluntaria como una técnica bastante mala. Una técnica bastante buena del estoicismo es establecer tus valores y actuar en base a esos valores.
peores. Y esto es algo en lo que más adelante profundizan los filósofos existencialistas, que por cierto se dice que Nietzsche odiaba bastante a los estoicos y por eso vamos a ponerla como una buena técnica. Otra técnica que es bastante buena es la preparación y la reflexión, que es básicamente establecer objetivos y echarles un vistazo después de un cierto tiempo para ver si los has cumplido. Y esto es algo que se recomienda en casi todos los libros de productividad, porque básicamente funciona. Aunque en realidad, si estás completamente obsesionado con conseguir un objetivo, probablemente no te lo vas a tener que apuntar. Y por eso también la vamos a poner como una buena técnica. Una de las peores técnicas que existen en el estoicismo es la repetición de preceptos. Esto es básicamente repetirte ciertas frases estoicas para tratar de convencerte a ti mismo de que no tienes que preocuparte por un problema. Un ejemplo de la repetición de preceptos es la frase: no debería preocuparme por las cosas fuera de mi control. Pero adivina qué pasa después de decir esa frase, que te sigues preocupando, porque como probablemente te habrás dado cuenta, no puedes tratar de convencer a tus sentimientos de manera racional, simplemente tienes que aceptarlos, que es una de las cosas en las que se equivoca el estoicismo y por eso la vamos a poner como una de las peores. Otra técnica que es un poco regular es la vista desde arriba o el distanciamiento cognitivo. Esta técnica es básicamente poner las cosas en contexto y mirar lo que te sucede desde una perspectiva más amplia, como por ejemplo mirarlo desde el punto de vista del universo y darte cuenta de que en realidad los problemas que tienes no son tan importantes. Y cuando estás aplicando esta técnica normalmente suele funcionar, está bastante bien, pero es precisamente por el sesgo cognitivo de la ilusión de la concentración. Pero cuando dejas de aplicarla, como ocurre con la mayoría de técnicas estoicas, te vuelves a preocupar por tus problemas. Y esto es porque estás poniendo una tirita y no estás eliminando la raíz del problema. Y la raíz del problema es que hay algo que no estás aceptando. Y por eso la técnica la vamos a poner como una técnica regular. Es un parche, pero no elimina el problema. Otra de las peores técnicas es la representación objetiva. Esto es básicamente tratar de ver las cosas o formularlas de manera objetiva. Y aquí volvemos a lo mismo. Es básicamente tratar de convencerte racionalmente de que no te tienes que preocupar. Pero si fuese tan sencillo como esto, básicamente la gente no tendría problemas de depresión ni existirían los problemas de ansiedad. Simplemente se dirían a sí mismos: bueno, objetivamente no tengo que preocuparme de esto y estaría todo arreglado. Y por eso la vamos a poner como una técnica bastante mala. Una técnica que funciona bastante bien es la visualización negativa, que es básicamente imaginarte un escenario en el que las cosas no salen como quieres, como por ejemplo que vas a suspender un examen. Y esta técnica funciona también porque utiliza el mismo mecanismo que la técnica del amor fati, es decir, reduce las expectativas que tienes sobre algo. Y por si no lo sabías, la felicidad o la satisfacción que tienes se puede describir con una fórmula, que es básicamente expectativas menos realidad es igual a felicidad. Y por eso la vamos a poner como una buena técnica. Otra técnica bastante buena es la empatía. Y en ciertos casos la empatía puede ser bastante mala, pero la manera en la que la interpreta el estoicismo es una empatía productiva. Por ejemplo, si una persona te insulta por la calle, los estoicos te recomiendan que te pongas en su propia piel y que intentes averiguar por qué te ha insultado. Y si lo haces, comprendes que esa persona probablemente tiene problemas en su vida y no ha podido actuar de una manera mejor simplemente porque no sabía hacerlo. Y por eso también vamos a poner la empatía como una buena técnica. Otra técnica que es bastante buena y que a mí personalmente me gusta mucho es la técnica de Memento Mori. Y esta técnica funciona también porque los seres humanos, cuando somos confrontados con la muerte, priorizamos las cosas importantes y por eso también la vamos a poner como una buena técnica. Y una de las peores técnicas que existen y que probablemente menos te esperabas que fuese mala es la gratitud. Y la gratitud, que es estar agradecido por las cosas que tienes, cuando la utilizas funciona muy bien y te sientes muy bien, pero en realidad estás jugando con tus emociones. Para que lo entiendas, te voy a explicar el concepto de la dualidad. La dualidad es básicamente que no pueden existir las cosas buenas sin que existan las cosas malas, y con las emociones ocurre lo mismo. No puedes tener emociones
emociones buenas sin tener emociones malas. Y cuando estás aplicando la gratitud, estás tensando tus emociones hacia un lado de ese espectro. Pero adivina qué va a ocurrir si tensas esas emociones, que probablemente también vas a experimentar emociones negativas. Y lo que ocurre con esto es que no te das cuenta en el día a día. Y por eso lo que nos enseñan las filosofías orientales es que la felicidad no es tener emociones positivas, es simplemente la ausencia de emociones o la paz mental, que es lo que intentaron los estoicos con lo de la pacella, pero se quedaron a medio camino, y que es básicamente no tensar la goma. Y por eso la gratitud, en mi opinión, que puede que esté equivocado, es una de las peores técnicas de estoicismo. Y también he hecho un vídeo resumiendo todo lo que he aprendido en 5 años de desarrollo personal. Si quieres echarle un vistazo, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.